La música entra en el ministerio o existe el ministerio de la música según la Biblia. Cuando encontramos que ministerio proviene del griego diaconía, que significa servicio, y de ahí surge la palabra diáconos, que son los que sirven en la iglesia, los que cumplen una función, los que tienen un desarrollo de trabajo congregacionalmente y en áreas específicas. Cuando vemos que la música aparece más de 560 veces o 500 citas aproximadamente del Antiguo Testamento, y aparece desde un principio, Génesis, y viene en un hilo muy especial en toda la Biblia, siempre ha estado presente dentro de las acciones de Dios, y la música se ha convertido para los cristianos en una bendición. Y la música es un elemento, una herramienta que Dios ha dejado para poder cumplir también el propósito de la adoración y la alabanza al Señor. Se dice que dentro de la vida cotidiana de los judíos, del pueblo de Israel, ellos cantaban en el tiempo de las siegas y la vendimia, cantaban en los momentos de reencuentros familiares, cantaban a la llegada de la primavera, cantaban al descubrir un manantial. Fíjese qué importante, se regocijaban cuando había el descubrimiento, el hallazgo de un manantial, se gozaban por ello y cantaban al Señor. Se dice también que el novio cantaba al presentarse ante la amada, cuando ya había un compromiso para una celebración de boda, el novio cantaba. Hay cantos de muchos tipos, cantos de marcha, cantos de peregrinación, cantos para los trabajos o cantos laborales, que se le llama, cantos para la danza, cantos para expresión del amor y cantos de victoria, que es uno de los que se remarcan dentro del pueblo también. Y bueno, hay una serie de cantos y de expresiones musicales en todo este ámbito, por lo tanto pues tendríamos una larga lista más extensa. Encontramos entonces que la música a veces lleva una connotación de verse como un don, como un talento o como un ministerio. Y la música a veces es considerada como ese talento con una capacidad especial, en algunos casos una capacidad innata para llevar a cabo la ejecución de algún instrumento. Dios bendiga a los músicos en esta mañana. Y entonces puede considerarse como un talento, pero también alguien ha puesto por ahí que la música es un don. Y si vamos al orden de la palabra, encontramos que los dones otorgados por el Espíritu Santo es otra cosa. No tiene nada que ver la música con los dones otorgados o regalos otorgados por el Espíritu Santo. Dentro de los 9 dones especificados en la palabra, en 1 Corintios 12, del 4 al 11, encontramos que no aparece el don de la música. El hecho que quizás se enmarque por ahí es que veo que tiene el don para la música, es que qué bonito don tiene. Son expresiones pero que no tienen fundamento. Es correcto. Podríamos decir entonces que dentro de estas características la música está en el ámbito de los talentos, sí, pero el que hace esto es Dios, el que da es Dios.
el que tiene esa facultad sobre la persona de que pueda desarrollar una actividad específica con un instrumento o con varios instrumentos, dependiendo del caso. Esto definitivamente viene de Dios. Es el que da las habilidades, capacidades, es Dios, pero tiene ese talento. Y bueno, ahí entra también otra enseñanza, otro punto específico que pudiéramos decir: los que tenemos talento tenemos que multiplicar los talentos. Amén. Y sabemos guitarra, tenemos que preparar, ayudar y dejar que ese talento corra y que sean multiplicados los talentos. Si el Señor dio 5, tenemos que multiplicar 5. Si el Señor dio 2, tenemos que multiplicar también 2. Y si el Señor dio 1, 1. Y no diga: es que es mío, yo lo entierro y ya después yo me las arreglo con Dios. No, eso me suena muy mezquino, muy envidioso. Me suena hasta cierto punto muy miserable. No es así. Tenemos que dejar que estos talentos corran, sean multiplicados para honra y gloria del Señor. Finalmente el que nos los dio fue Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, la tribu de Leví fue una de las tribus calificadas de parte de Dios para desarrollar el ministerio de la música. Esto lo tenemos por ahí un poquito ya avanzado en algunas de las conferencias que se han dado. Y ellos habían sido preparados para trabajar, para obrar, para ministrar, servir al pueblo de acuerdo a su oficio. Ellos no tomaron la determinación de nombrarse, fíjese bien esto interesante, ellos no tomaron la determinación de nombrarse levitas por sí mismos, sino es que esto vino de Dios, cuando a través de las tribus Dios empieza a calificar quién y cada quien que tenía que hacer según su orden de tribu para servir al Señor, para trabajar, para hacer lo que Dios quería. Y la tribu de Leví fue exclusiva en cuanto al servicio a Dios. Dios los llamó, los separó y los consagró para Él. Y es ahí donde empieza a verse el orden de Dios para esa separación, para esa consagración de los que tenían que servir como levitas. Los levitas, incluso cabe mencionar, debían de ser purificados para ser aptos para el servicio a Dios. Tenían que cumplir con los requisitos que estaban establecidos, y ellos tenían que cumplir esos requisitos. Ser levita, quiero decirle, no es solo ese título. En aquel tiempo los levitas se hacían distinguir. ¿Cómo se distinguían? Por su servicio, por su santidad y por su consagración. Eran consagrados para Dios. Y para dar la gloria a Dios. Así, 4 puntos rápidos específicos. Darle la gloria a Dios a través de la alabanza. Nosotros, hermanos, hoy en día no podemos decir soy un levita, soy descendiente de Leví, voy llegando de Israel. No. Se ha utilizado simbólicamente este nombre de acuerdo a la parte, digamos, simbólica, la parte que retomamos de ahí de los levitas, pero en realidad como tal no, porque ni siquiera a veces cuando recordamos cómo era incluso la vestimenta para los levitas, para los sacerdotes, nada que ver hoy en día. Entonces simplemente tal vez tomamos el nombre por la función espiritual que tenían, porque mexicanamente ni la cara nos ayuda, ¿no? Cara de judío, no, pues bendito Dios, no, ni vuelto a nacer. Se dice que Asaf
Asaf fue uno de los músicos que Dios levantó. Y Asaf significa el que reúne o el que une, cuyo director servía en el templo en el tiempo de David, descendiente directamente de la tribu de Leví, y al cual se le atribuyen salmos y cánticos que él pudo escribir para Dios. Alguien comenta por ahí que era un experto en el arpa. Y como David fue el responsable directo de la música en el templo, y en su tiempo, fíjese bien qué dato curioso, David fue responsable de la música en el templo, pero en su tiempo. Y aquí hablaríamos tenemos que ver quién es el responsable en el templo, en la congregación, pero en su tiempo, porque hay procesos, hay tiempos, hay épocas diferentes donde Dios tiene que levantar también responsables bajo otras características, pero en su tiempo, en su cronos que se nos compartía. En el kairos de Dios principalmente, que es el más sobresaliente. En el crono de Dios es lo más simbólico para los tiempos de la iglesia. David hizo una organización muy interesante para dar la honra y gloria a Dios. Estableció cerca de 4,000 levitas con instrumentos. Tenían que recibir una formación. Se dice que aproximadamente, este dato es un poco curioso, se tenían que preparar y tener esta formación aproximadamente con 10 años de capacitación, dicen los comentaristas, y poder ejercer el servicio, y no podían empezar su ministerio antes de los 30 años. Los maestros de música y de canto estaban divididos en 24 grupos de 12 hombres, y los clasificaban por horarios, por turnos, dice la palabra. Ellos tenían que entrar y cumplir con su función y su tiempo, y tenían que cubrir su horario específicamente. Había un total de 288 levitas para cumplir esta función, expertos en todo lo que se refiere al canto al Señor, expertos. Ellos enseñaban a sus hermanos la música, los preparaban, los capacitaban. En este caso, Asaf, Jedutún y Emán dirigían este gigantesco grupo de música. Imagínense, 288 levitas. Los metemos aquí y nosotros nos salimos. Qué interesante, ¿no? Y oírlos cómo tocaban con sus instrumentos y cómo alababan al Señor. ¡Qué bendición! Esto era la parte del orden y el servicio que ellos ponían para gloria de Dios, y estaban preparados, instruidos y demás para alabar al Señor. Pero hasta ahí. Y retomo la pregunta de un principio: ¿la música es un ministerio? Vamos a un pasaje, Primero de Crónicas 25:1. Primero de Crónicas 25:1. Quisiera que lo tuviera allí muy claramente para entrar en el detalle e ir, hermano, ubicando si sí o no. ¿Ok? Ahí tenemos dos palabras claves, y con esto vamos a ir definiendo y dando respuesta a esta pregunta que hacíamos al inicio. ¿La música es un ministerio? David y los jefes del ejército, perdón, aclaramos entonces, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Para qué? Para que profetizasen. Aguánteme tantito ahí. Dentro de los 5 ministerios que se especifican en la palabra de Dios, ¿encontramos el ministerio de profecía? ¿O no está? Sí, eso es definitivo, ahí aparece porque es el orden de Dios. Y entonces parece esa expresión para que profetizasen, para que cumpliesen, en otras palabras, el ministerio profético. ¿Y cómo lo hacían? Acompañados con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. ¿De cuál ministerio? No de la música, de la profecía. Ahí está el punto. Ahí está el punto interesante, que es ministerio de profecía, mas no ministerio de música. ¿Sí queda claro? Y es ahí donde se confunde, porque si llevamos un poquito la palabra, la letra, y no respetamos puntos y comas y nos vamos de frente, claro que se presta una confusión y se presta una interpretación mal orientada, porque entonces si van a decir, hermanos, sí, exactamente, aquí dice ministerio de la música, porque habla de instrumentos, porque habla de los hombres que eran idóneos para la obra de su ministerio. Pero no, es ministerio profético. Y aquí podemos expresar entonces que tenemos tarea de buscar más esa forma de bendición, que Dios permita que los músicos también profeticen. Claro, que los músicos pueden llegar a ese nivel de bendición que Dios les use para la profecía, amén, como un ministerio. Porque hay el don de profecía, pero también está el ministerio de profecía. Y ese es en este pasaje donde algunos se cruzan y donde algunos han tomado una dirección muy diferente, y no es así. En el verso 6 del mismo capítulo, 1 Crónicas 25:6 dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas para el ministerio. ¿Cuál ministerio? Ministerio de profecía del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Había un orden ahí. Este orden me gusta mucho, le quiero decir, cuando aclara la palabra aquí, que estaban bajo la dirección. Músicos, para empezar, tenemos que estar bajo dirección. ¿Quién dirige? Y quien los dirige debe de estar también bajo responsabilidades en la casa de Dios. Y entonces después aparecen los instrumentos. Y se conjugan ahí varias cosas para poder decir, estaba el ministerio o es ministerio profético del templo. Y aclara ahí esa parte. El escritor, cuando pone esto, deja ver algo por ahí que dice para el templo de Dios. No cualquier templo, no cualquier lugar. Y por disposición del rey. Músicos puestos por disposición del rey. ¿Estamos puestos por disposición del rey con R mayúscula? O porque a mí me gustó y me metí, no, así me pongo. No, así llego, me ponen porque me pongo. Al fin el dedazo es válido. No. La orden tiene que venir del rey. ¿Dicen amén? La orden tiene que venir del rey. Me llama la atención, hermanos, también dentro del orden de la palabra hay ministerios. Y abordamos los 5 ministerios en la lectura inicial. Perdón, hermano, ¿qué tiempo tenemos? ¿Hasta qué hora, perdón? Está acá atrás. Perdón. Todavía nos queda un poquito de tiempo, está bien.
Y vamos a abordar esto para dejar un poquito hablando de ministerio, no solamente los 5 ministerios que nos enmarca Efesios, sino también hay otros más. Vamos a Hechos 6:4. Y usted se va a encontrar ahí que hay unos ministerios, que así lo dice la palabra, y hay uno que me gusta, donde creo que todos podemos entrar ahí en ese ministerio. Hechos 6:4. Gloria a Dios. Bien, si lo leemos dice así: y nosotros, léalo conmigo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había ahí, tenían que hacer una separación de algunas cosas, algunas actividades, funciones por ahí, pero le escribe el apóstol: si nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y decíamos al principio que ministerio significa servicio, servir, y servir entre Dios y la iglesia. Y cuando dice nosotros vamos a persistir en el ministerio de la palabra, también nos habla a los predicadores. Predicadores, ¿tenemos el ministerio de la palabra? Abran sus ojos grandes, grandes más que yo. ¿Sí o no? Fer, ¿tenemos el ministerio de la palabra? Sí. Hoy nos queda claro, y a la luz de esta enseñanza, que tenemos el ministerio de la palabra, el servicio de la palabra. Y que muchos estamos ahí, y que estamos escudriñando, y que estamos indagando, y que estamos metidos en la palabra, y estamos pidiendo dirección al Señor, y el Espíritu nos está guiando a toda verdad de palabra, toda palabra de autoridad, y allí estamos buscando de Dios palabra. Entonces nos queda claro, tenemos el ministerio de la palabra. Palabra que nos compromete, pero palabra que la necesitamos. Palabra que se ha convertido en una tremenda necesidad. Amén. Vamos a otra cita. Segunda de Corintios 3:9. Segunda a los Corintios 3:9. Dice: porque el misterio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjense cuántos ministerios hay. Y aquí es otro estudio de ministerios. Entraríamos a otra etapa, pero por lo menos lo vamos a abordar de esa manera. El ministerio entonces de condenación y de, ¿cómo dice ahí? Ministerio de justificación. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, fíjese qué términos, repito, no los vamos a abordar del todo, pero simplemente leerlos ya nos abre un panorama y una luz muy extraordinaria de qué ministerios estamos hablando. Ministerio de condenación, pero también el ministerio de justificación. Fíjese qué títulos le pone el Señor a esto. Y a veces decimos solamente en ministerios, sí, los 5 hermanos y ya. No, vea qué enfoque Dios le pone al término ministerio y hacia dónde lo va llevando para que podamos entender los ministerios. Y es donde nosotros también tenemos parte. ¿Cómo podemos tener esta parte? Vamos a 2 de Corintios, igual ahí, capítulo 5, verso 18. Segunda a los Corintios 5:18. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y nos dio qué? El ministerio de la reconciliación.
nos reconcilia el Señor con Dios, Señor Jesús, a través de su sacrificio, a través de su obra expiatoria, a través de esa gran redención, y entonces nos reconcilia con Dios. Pero no se queda ahí, sino que ahí, y me gustaría que usted lo remarcara esa parte, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay algunos cristianos que se deprimen, se ponen mal. Es que yo en la iglesia no tengo nada, es que a mí Dios no me ha dado nada. Sí, me da de comer, pero yo quiero más y yo deseo más. Dense cuenta que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Servicio de reconciliación. Ministerio, servicio entre Dios y los hombres. Entonces puede buscar la manera de que la gente busque de Dios, se reconcilie con Dios y se hace ese ministro de reconciliación que ayuda a la gente a que busque a Dios, se convierta a Dios, se vuelva a Dios y tenga bendiciones de Dios. Ese ministerio es de todos. Amén. Entonces, de aquí podemos entender qué tarea tenemos como ministros. Ahora, aclaro aquí un punto. Hay gente que le gustan los títulos. Yo ahorita voy a tocar algo más adelante. No, sí, hermano, de ahora en adelante no me hable así, dígame ministro. Simplemente servidor, ¿no? ¿Qué es un ministro? Dígalo fuerte, ¿qué es un ministro? Servidor. Bueno, ahora dígale al hermano que tiene a un lado, dígale ministro. Un servidor, hombre. No, hermano, es que suena elegante, suena de clase. Discúlpame, pero es un servidor, hombre, nada más. No vayamos más. Gracias a Dios que podemos servir. Hemos dicho: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Así de sencillo. Entonces, se es un servidor de Dios. Amén. Ese ministerio de reconciliación, hermano, es muy necesario, muy útil en las congregaciones. De cómo llega la gente, cómo está. A veces hay ese acercamiento y hay que tener esa palabra, que entrar y hacer la obra para que la gente se reconcilie con Dios. Buen trabajo. Igual, permanecemos en Corintios, vamos a Corintios 3, verso 7. Segunda de Corintios 3, 7. ¿Ya lo tenemos? Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ministerio de, ¿cómo lo manejan? Antiguo Testamento, refiriéndose a Moisés. No vaya a aplicarlo y va a decir: hermano, hablando del ministerio de la muerte, en todos los que tienen la doctrina de la muerte tienen ministerio. Digo, porque no crea que esto se queda así. Hay gente que le gusta manejar esos términos, ¿no? El que es el responsable de allá, del lugar de la santa muerte, entonces tiene el ministerio. No le apliquemos lo que no es. No tiene nada que ver. Doctrina que se ha levantado y que lamentablemente ha estado creciendo, pero que nada tiene que ver, hermano, con el orden de Dios. Amén. Y este último, dentro de los ministerios que estamos retomando, igual 2 de Corintios 3, 8. Bien, ¿cómo dice? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ministerio del Espíritu. Mire, resumo aquí un poquito. En estos puntos que maneja el apóstol Pablo a los Corintios,
Acuérdense que ellos eran espirituales, muy espirituales y de muchas características en cuanto también a ministerio, pero también por el otro lado muy carnales. Tenía de todo, Corinto era de todo. Pero cuando el apóstol Pablo les está hablando de estos ministerios, hay una palabra, un común denominador en esto: con gloria. Ministerios con gloria. ¿Sí lo puedo captar? ¿Cómo será más bien con gloria? Y otro pasaje que acabamos de leer, porque el ministerio de condenación fue con gloria, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, y este último también que abordamos, ¿cómo no será más bien con gloria? Y esa palabra es clave en los ministerios. Cuando Dios da un ministerio, es para darle la gloria a Él, es para alabarle, para bendecirle y decir: Señor, lo que hago es con gloria. Lo que me permites desarrollar, lo que me permites servirte, lo que me permites hacer, Señor, entre tu Dios y el pueblo, que lleve el sello de gloria, que lleve el sello de gloria. Y era lo que le resaltaba el apóstol Pablo a los corintios. Bien, entonces, de los ministerios que conocemos, que ya tenemos hoy, retomamos entonces y vamos en una línea de concluir un poco. En la Biblia nos enmarca el ministerio de música. Incluso no existen requisitos que autoricen a ninguno para formar parte de dicho puesto ministerial musical. Hay requisitos para los obispos. Hay requisitos cuando dice el apóstol a Timoteo: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y empiezan la serie de requisitos: marido de una sola mujer, no dado al vino, etcétera, 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 unos requisitos muy específicos. Y dice: eso es bueno, pero no hay requisitos para los músicos. Más bien los requisitos los pone el director de música o los pone el pastor, y es válido, es correcto. No un neófito, es decir, tiene que conocer. Y aquí entra en esta parte. Dice la palabra que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el Señor es un Señor de orden. Entonces tiene que haber cierto orden, claro que sí. Retomo, la Biblia no dice un neófito. Pero es que tiene personalidad y canta bien, entonces pues mételo ahí. No sabe ni los libros de la Biblia, pero pues canta bien. No se acuerda ni cuándo fue salvo, porque creo que es salvo, pero pues está guapo. No. Mire, a la gente le gustan los títulos, le gustan los nombres. Y han existido, hermano, y hemos escuchado por ahí algunos nombres. Curiosamente los estaba resumiendo y veía esto ahí: el ministerio del teatro, el ministerio de la danza, el ministerio de los niños. Y yo me quedo aquí un poquito. ¿Existe el ministerio de los niños? Como ministerio, no. ¿Sí me explico? Estoy enfocándome al término ministerio. Y ministerio es un nivel y una jerarquía que el Señor ha puesto. Pero le damos título a todo, le gusta a la gente títulos. El ministerio digital, el ministerio de los cuneros. ¿En dónde estoy? En el aseo. Dios bendiga tu ministerio. El ministerio de la cocina. Sí, qué rico. No, sí tiene el ministerio, tiene el ministerio. El ministerio de panderistas. Ojo con lo que le voy a decir. Si usted va a San Google a buscar panderistas, no existe la palabra panderista. ¿Qué le parece?
Si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua y busca esta palabra panderista, no existe. Entonces quiere decir que los cristianos somos bien creativos. ¿Eh? Inventamos palabras, le damos la forma, etc., pero funciona, se oye bonito, sí checa. Hace como 4 años, creo que esto lo comenté con los estudiantes, como 4 años y medio aproximadamente, la palabra devocional. La palabra devocional no existía. Usted iba a buscar y no arrojaba información en la Real Academia de la Lengua, tampoco no aparecía la palabra devocional. Pero la palabra devocional se le ha dado un enfoque tal vez incorrecto. Se entiende el porqué. ¿Quién va a dirigir el devocional? Pues el hermano que dirige el devocional. Usted se queda, ¿qué es devocional? ¿Por qué lo dice? Pero lo entendemos, es que va a leer la Biblia, es que va a cantar, va a dirigir la oración, y ese es el devocional, porque le va a dejar el lugar al predicador. Cuando iba uno a buscar, bueno, defíneme qué es devocional, pues no existe. Ya existe, ya está, usted va y entra y busca qué es devocional, ya existe. Pero le da la definición de un acto de devoción hacia Dios. Nada más. Es un acto de devoción. Dirijo la alabanza como un acto de devoción. Llevo la lectura, la oración, lo que corresponde, es un acto de devoción. Nada más, es todo. Pero no aparecía. Pero ya los cristianos manejábamos el término. Es un dato curioso. Igual con lo de las panderistas. Entendemos, se entiende que, mas no está calificado como un ministerio. Y de todo hay títulos. ¿Verdad? Ministerio de la librería, no lo tenemos. ¿Verdad? Dios bendiga a los hermanos del ministerio de la librería. A todos le encontramos como buenos mexicanos. Bien, avanzamos. En la palabra de Dios, hermano, Dios nos señala el orden de los compromisos que Él determina para su pueblo. De tal manera que un ministerio es un compromiso con Dios. El ministerio es un compromiso con Dios para dar un servicio a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El ministerio, cuando Dios lo da, y en estas 5 expresiones que lo tenemos ahí, nos encontramos con los apóstoles, con los profetas, con los evangelistas, con los pastores y con los maestros. Estos 5 ministerios implican ese compromiso con Dios y en beneficio del cuerpo de Cristo. De tal manera entonces que el profeta tiene que cumplir esa función de edificar a la iglesia. ¿Cómo? No a través de sus palabras, no a través de lo que él se imagina, sino a través de una palabra, porque el Espíritu tiene que tomar de la palabra para dejar edificación. Una palabra profética debe de llevar el sello de la palabra de Dios. ¿Correcto? Los evangelistas de igual manera tienen un compromiso con Dios, pero cumplen la tarea, la función del evangelismo de una manera ministerial. Para llegar a un ministerio es porque Dios debe de hacer un llamado previamente. Y cuando Dios llama es porque Él ya tiene propósitos específicos hacia qué dirección, qué va a hacer y cuál es el llamado al ministerio. Dios no tiene esas situaciones humanas de que hoy dice, sí, es que hoy me gustas para evangelista. No, mejor me gusta. Tiene cara de profeta este amigo. No, mejor tiene cara de maestra. Se ve que es bueno maestro. Fíjese lo que le acabo de decir, Se ve que es bueno maestro.
No. Dios cuando pone un llamado es porque es específico y va a cumplir ese propósito. Así que cuando Dios llama y no hay vuelta de hoja. Y el evangelista retoma esta parte, cumple la función de ministerio. ¿Y qué cree que tiene que predicar? ¿Qué se imagina? Rápidamente, tiene que predicar palabra, el evangelio de verdad. No van a ser sus aventuras, no van a ser sus experiencias, no, es palabra. El evangelista tiene la tarea y la función de cumplir palabra, predicar el evangelio de Cristo. Por eso se llama evangelista. Y si no, tendría otro título a lo mejor. Pero cuando dice este término, evangelista, es el evangelio. Y el evangelio para alcanzar a la gente, para que la gente se vuelva a Cristo a través de la palabra. Tenemos lo que sigue, los pastores. Y fíjense que en estos términos no utiliza la palabra plural, perdón, la palabra no es plural, es singular. ¿Estoy bien? Os. Y los pastores, creo que podemos entender bien cuál es su funcionalidad. Tal vez es una de las más expresivas. Pastorear, consolar, estar en el rebaño, alimentar, y con la palabra, y que la palabra es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para todo lo que implica la palabra. Y los maestros, todo lleva un orden de acuerdo a la palabra, y todos los 5 ministerios se fundamentan en la palabra. Y el maestro tiene esa facultad de llevar la enseñanza en orden a la luz de la palabra. Amén. Nos tiene que enseñar conforme a la palabra. El maestro nos tiene que dar instrucciones a la luz de la palabra. Tenemos que ser enseñados a través de la palabra. Necesitamos Biblia. Necesitamos conocer palabra. Y los 5 ministerios que estamos abordando se pueden correlacionar con la música. ¿Sí o no? Pregunta. ¿Sí? ¿Los 5 ministerios se pueden correlacionar con la música? Sí. Si hay la facultad de tener palabra, encontramos que hay coros que son muy bíblicos, que es lo que buscamos, No solamente que suenen bonito, no solamente que suenen, ay hermano, ese sí tiene ritmo, ese sí está como que entraría un güiro muy sabroso ahí. ¿Tiene palabra? Y ojo con lo que le voy a decir, se está perdiendo, hermano, la esencia de lo que es la palabra en el ámbito de la música. Hay frases ya muy trabajadas que uno los escucha y dice, pues es que ya sé lo que vas a decir. Ya está muy gastado y desgastado ese ámbito en algunas letras, cuando en la palabra, oigan, hay unas letras que son riquísimas en cuanto a su contenido, en cuanto a lo que expresa la misma palabra para alabar y glorificar a Dios. Entonces tenemos que tener ese cuidado como músicos y en ese ámbito, hermanos, de palabra relacionada con estos 5 ministerios es enriquecedor. Apóstol, palabra. Profeta, palabra. Evangelista, palabra. Pastores, palabra. Y con mucho más razón, maestros, palabras. Palabra de Dios.
Y el verso 12 lo confirma: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como diciendo, esta es tu función de ministerio, pero tienes que edificar el cuerpo de Cristo. Viene aquí también, hermanos, una parte muy interesante, relacionando esta parte de ministerios. Colosenses 3:16 se lo leo, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Ministerios, tiene que abundar la palabra que more en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pero también dice, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Palabra necesaria para ministerios, pero también para la música. ¿Ok? De modo que la adoración y la alabanza es un elemento, una herramienta necesaria para la congregación. No es ministerio. El ministerio, ¿sí estoy bien? No, ministerio es la otra conferencia. Esa es otra cosa. No tiene ese enfoque de ministerio a la luz de la Biblia. Se conocía también como uno de los oficios para los levitas, retomo, para el Antiguo Testamento, y no como hoy que se hace notar como falsos cantantes, quienes pretenden cobrar ciertas cantidades por sus apariciones, por sus representaciones, por sus exigencias, muchas exigencias. Hay quienes ya no están cobrando en pesos, sino cobran en dólares, y tienen hoteles, quieren servidumbre, quieren alimentos exclusivos, quieren transporte exclusivo, quieren todo muy exclusivo. Y ellos le llaman a eso mi ministerio. Fuera de orden, no tiene nada que ver. Y le voy a ser honesto. Hubo un tiempo atrás que yo sí tenía la idea de que esto era ministerio. Y decía, qué bonito ministerio Dios me dio. Y de repente, cuando uno se confronta a la luz de la palabra, dice, no, es que no es. No tienes el título, es que se ha jugado y se ha hecho por ahí unas cuestiones haciendo creer que lo que se tiene es ministerio. Y no, simplemente es un servicio a través de la música para bendición del pueblo de Dios y para que alabes y glorifiques al Señor. Es todo, no hay problema. Además, mire, cuando llegamos a la presencia del Señor, ¿cómo cree que vamos a llegar? ¿Con el título? Señor, déjame pasar porque tengo el ministerio de la música, más te vale. ¿Qué cree? Con la pena. Lo que hemos dicho, ¿no? Cuando llegamos ante la presencia del Señor, ¿por qué el Señor nos va a dejar entrar? ¿Por qué nos va a dejar entrar el Señor? ¿Se acuerdan? Ya los regresé a la clase de evangelismo. ¿Por qué? Díganlo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, Señor, déjame entrar. No, Señor, fui buena gente, yo apoyé allí en Sinaí. Señor, no te imaginas lo que ayudé, serví, trabajé en Sinaí. Me cansé, me desgasté y me redesgasté. ¿Y qué cree que va a decir el Señor? A Sinaí conozco. Dígalo rápidamente, ¿por qué no deja entrar el Señor? No, es todo. Porque acepta a Cristo, en mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿No lo sabían? Sí lo sabían, si no escríbanlo ahí. ¿Por qué me va a dejar entrar? No por buena gente, no por vivir en esa. Ah, viviste en esa, hijo, pásale. Oh, pásale, siervo mío, amado. Abran las puertas. No.
porque acepté a Cristo en mi corazón y mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque he sido un nacido de nuevo. Escríbanlo, ahí pónganlo. No vamos a llegar con títulos. Oh, el gran siervo, no lo toquen. No, es el ungido hacia un lado, ábranle paso. No es eso. Nos hace falta mucha humildad. Amén, nada más un amén. El hecho de ofrecer a Dios una alabanza no convierte a nadie en un judío sacerdote. Ni por el hecho de trabajar en la alabanza nos convierte en una autoridad de ministerio musical. Nada que ver. Usted ha oído por ahí, incluso hay unos programas de radio, el ministerio musical, no sé qué, no sé qué. Usted dice, ¿ministerio? En fin. La alabanza que Dios ha permitido que exista dentro de su pueblo utiliza la herramienta de los instrumentos de lo que Dios permite, incluso de acuerdo a la cultura. Lo que Dios permite aquí en México, la forma de alabarle de acuerdo a nuestra cultura es una, y de acuerdo a la cultura de otros países es diferente. De acuerdo a la cultura en otros continentes es totalmente diferente. Solamente son herramientas que Dios permite para que se le dé la gloria y la alabanza. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pantero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y dice la palabra, dígalo conmigo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Esa es nuestra tarea. Y de ver a la luz de la palabra, no tenemos que tomar un título que no corresponde, que no tiene un aval bíblico para poder decir ministerio. Cuando el ministerio está definido a la luz de la palabra muy específicamente, no tiene nada que ver. Simplemente es un servicio musical, servidores. Y a mí me gusta el título que le da el Señor a los discípulos que llegan por ahí y les dice, Señor, hicimos y demás. Oh, sí, Señor, alcanzamos, logramos, hicimos. Y el Señor les pone el título, siervos inútiles. Me encanta. Siervos inútiles. No, hermano, es que usted me menosprecia mi ministerio. Siervo inútil. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Yo creo, hermano, déjeme decirle una cosa, que basta y sobra que realmente nos apoderemos de ese título, porque todavía algunos estamos como precandidatos a siervos inútiles. ¿Cómo ve? Ahí vamos, ¿sí? Porque el ministerio todavía nos queda grande, ¿eh? Todavía. Pero algunos vamos como candidatos. Si tenemos cara de candidatos, ¿sí o no? Ahí vamos, tenemos cara de candidatos. Pero ahí vamos. Sin embargo, no nos apropiamos, hermano, de títulos. Yo recuerdo a mi pastor que decía, servir a Dios no implica que tengas títulos. Sírvele con corazón, sírvele con lo que Dios te permita. Háganlo bien, sirvan bien, trabajen bien. Ya el título más adelante. Con Dios son así estas palabras. Con el hombre no, es otra cosa. Pero con Dios se manejan de estas formas. Y simplemente retomo, somos siervos inútiles. Amén. Así que el texto clave que tocábamos, donde se define profecía como ministerio y los demás eran herramientas, instrumentos para alabar a Dios conforme a su ministerio. ¿Cuál ministerio? El de profecía. Amén. Música no puede ser más que profecía, aclaro. Música no puede ir mucho más arriba que los ministerios de profecía, ministerios que acabamos de comentar. Y no porque la menosprecio, no.
No, sino que lleva un orden. Es una jerarquía que Dios establece. Respetable, todo respetable en el orden de Dios, pero ministerios son ministerios. Amén. Así que terminamos. Músicos para servir a Dios, no para ser servidos. Tenemos que servir. Tenemos que ponernos, dicen por ahí, la camiseta de servidores. Es que es como soy músico, pónganme una mesa aparte y el día que haya todo mi mesa aparte. No. Se nos ha enseñado a servir, a meter las manos. No por el hecho de meter las manos en un instrumento no significa que ya no metamos las manos para servir, para agarrar una escoba, para servir una mesa, para limpiar mesas, para acomodar sillas. No, tenemos que servir. Además es satisfactorio. Y le pregunto, cuando hacemos esto, ¿con quién quedamos bien? Dígalo. Con Dios. A Él le agradamos, a Él lo servimos, entonces hagámoslo de todo corazón. No para ser servidos, sino para servir. El Señor Jesús lo hizo y lo dijo y lo dejó bien establecido. Que el que quiere ser mayor, más grande, el que quiere ser algo más arriba, tiene que servir a su prójimo, tiene que servir al que está ahí, tiene que servir, tiene que convertirse en un buen servidor. Ya está eso, si un día vamos a servir, vamos a hacerlo bien. La palabra típica mexicana, la aventona, la y se va, no entra aquí. Tenemos que ser buenos servidores, hazlo bien, hagámoslo bien. Y vamos permitiendo que nuestro servicio al Señor sea grato delante de Él. Amén. Bien. Dios bendiga a los músicos, los que están estudiando música también, y a los que Dios está llamando al ministerio, Dos cosas diferentes. Dios bendiga a los que Dios está llamando al ministerio. Y los que estamos, hermano, para hacer la tarea de servir y también el ámbito de música, Dios nos ayude. Tenemos mucha tarea, pero cada quien en su lugar, en su área, que Dios nos bendiga de una manera muy maravillosa. Bien, Dios los bendiga.